bienvenidos a esta tercera sesión de su podcast Hablando Concreto. En esta ocasión nos acompaña nuestra primera invitada. Ella es Daniela Camargo, ella es directora de una planta de producción de concreto ubicada en Bogotá, que con toda la apertura del mundo nos brindó este espacio para grabar esta sesión. Y pues bueno, yo ya me adelanté un poco. Realmente el tema de hoy es producción de concreto. Entonces, Daniela, muchas gracias por este espacio y bueno. Hola Alfonso, buenos días. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y como lo mencionaste, hoy nos encontramos en nuestras instalaciones en Concretos y Prefabricados del Sur. Bienvenido y pues muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Y bueno, aquellas personas que nos pueden estar viendo desde Spotify o YouTube desde el video, pueden darse cuenta que en el fondo pues está como la panorámica de la planta para aquellas personas que quieran de pronto ver esta conversación y no solo escucharla. Bueno, Daniela, pues iniciemos entonces. Pues realmente nosotros siempre comenzamos con una sesión que es reseña histórica. ¿Tú qué nos podrías contar respecto a la primera planta de concreto industrializada? ¿Quiénes fueron los primeros en producirlo a nivel industrial? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, Alfonso, a nivel histórico, como bien se sabe, digamos que el concreto es un material muy antiguo. Lo que pasa es que antes era producido como muy artesanalmente, muy empíricamente, pero yo te puedo decir que digamos que el primer acercamiento fue en Inglaterra hacia el año 1800 con Isaac Johnson, donde él logra hacer una mezcla que perfecciona más el producto y que se industrializa un poco más. Digamos que este fue a nivel histórico como el primer acercamiento, como te comentaba. Si nos enfocamos específicamente hacia Colombia, en Colombia te puedo contar que hacia el año 1900 se abrió la primera fábrica, que es Cemento Samper. Esta empresa pues duró muchos años de generación en generación, entonces te puedo decir que ese fue como el primer acercamiento que tuvimos acá en Colombia. Súper, qué interesante. De hecho, yo tengo un dato curioso y es que sobre los 1910, tal vez por ahí aproximadamente, Milwaukee fue la primera empresa en fabricar una mixer, que son los mismos que por ahí hacen herramientas pues taladros, percutores. Fíjate que ellos fueron los primeros en lo que es diseñar y fabricar una mixer de concreto para esa época. Súper interesante. ¿Algo más que nos quieras contar ahí, detallar? No, pues yo creo que a nivel histórico, dejémoslo en los libros, vámonos a lo práctico. Bueno, ya que nombraste a nivel Colombia, cuando se habla de producción de concreto, ¿qué limita eso? ¿Qué rige la producción de concreto aquí en Colombia? ¿Alguna normativa, especificación? ¿Cuál es la ley de ustedes? Bueno, Alfonso, mira, digamos que a nivel de Colombia, nosotros nos regimos por las NTC, las normas técnicas colombianas, y específicamente en el ámbito del concreto, nosotros tenemos que basarnos en la 3318. Esta norma, digamos que para nosotros los concreteros es nuestra Biblia, es lo que nos da todos los lineamientos, tanto de materiales de producción de concreto, de todo el proceso de entrega, que yo creo que más adelante lo abordaremos, pero digamos que sí, esta es la norma que nos rige a nosotros, la 3318. Que bueno, ya que nombraste el tema de materiales, que son pues los lineamientos que ustedes manejan, ¿cuáles serían esas condiciones preliminares o esas consideraciones que deben tener en cuenta ustedes los concreteros precisamente antes de producir concreto? Bueno, son varios. Para mí, el más importante, o digamos que desde donde uno empieza, es desde la selección de materiales. Creo que esto es lo que te garantiza a ti sacar un concreto de calidad y pues obviamente de óptimas condiciones. Entonces, ¿qué selección de materiales? Las gravas, las arenas, con qué cemento vas a trabajar, con qué agua vas a trabajar, con qué aditivos vas a trabajar. Digamos que en Colombia tenemos una oferta muy amplia de cada uno de estos materiales, entonces ya entra en juego la parte de calidad de la planta, que elija qué materiales, o sea, qué combinación va a ser de cada uno de los materiales. ¿Por qué? Porque no todos los cementos funcionan con todos los agregados, no todos los aditivos funcionan con todos los cementos. Entonces, como lo digo yo, que es la forma más fácil de entenderlo, acá tú empiezas a cocinar y a hacer la receta.
qué te funciona mejor con cada cosa. Entonces, digamos que ese diría yo que es el primer paso, seleccionar proveedores y seleccionar con qué materiales vas a trabajar. Luego de que ya tengas esto, empiezas a como tal diseñar la mezcla, empiezas a hacer la receta. Entonces, tienes una persona encargada en la planta que se encarga de estos son los materiales, empecemos a diseñar las diferentes familias de concreto que vamos a manejar en la planta, que también viene siendo un tercer paso. ¿Qué concretos son los que vas a vender? Digamos que hay una gama muy amplia de concretos. El concreto, digamos que es un material muy versátil y obviamente tiene una gama amplia y tú como director de la planta decides si vas a manejar toda la gama de concretos, si vas a manejar solamente algunos específicamente, qué es lo que más te piden. Entonces, esa digamos que sería como la tercera parte de eso. Luego viene definir la logística. ¿Qué herramientas necesitas tú para fabricar el concreto? Entonces, maquinaria. Necesito una planta, necesito un silo, necesito un cargador que me alimente las tolvas, necesito un software, necesito un operario de la planta. Luego digamos que la producción como tal, viene la parte de cómo lo vas a transportar, en qué transportas el concreto. Entonces necesito mixer para transportar el concreto a la obra directamente. Necesitamos también aquí en esta parte definir cuál va a ser nuestro rango de acción. Entonces, dependiendo de dónde esté ubicada la planta, tú defines hasta dónde vas a llegar, hasta dónde vas a despachar concreto. ¿Listo? Y por último, pero no menos importante, la estrategia comercial. ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Cómo vas a llegar a tus clientes? ¿A quiénes les vas a vender? De acuerdo a tu logística y a tu capacidad de producción, ¿a quiénes les puedes vender? Entonces, digamos que esa es la parte como tal de los lineamientos que yo diría son los más importantes en el momento de empezar una producción de concreto. Muchas gracias, muy claro el tema. Yo solo acotaría que en cada parte del proceso siempre es necesario un equipo multidisciplinario, ¿no? Entonces, en la selección de materiales habrá que apoyarse en laboratorios para certificar que aquellos materiales cumplan esa normativa de agregados o aditivos para hacer concreto. Bueno, y así con cada una de las fases que tú nombraste, muy interesante. Tú nombraste algo muy importante y es ya esa estrategia comercial, esa parte de venta del concreto. ¿Cuál es esa unidad de venta? ¿Cuál es esa unidad de medida con la que se sirve para transacción pues, del concreto? Bueno, mira, por norma, como te contaba, pues como lo hablábamos al principio por la 3318, la unidad de medida para el concreto es metro cúbico en estado fresco, ¿sí? ¿Por qué hago la aclaración? Porque claramente cuando el concreto ya pasa a su estado ya endurecido, cambia su volumen. Entonces, sí es importante aclarar, pues aclararle a los clientes o a los que nos estén viendo, que la unidad de medida por norma siempre se rige cuando el concreto está en estado fresco. Y eso es muy importante aclararlo porque de hecho eso es algo el día a día de las concreteras, ¿no? Cuando Sí. hay reclamación de pronto por volumen, el volumen que se vende versus el volumen que puede estar el concreto en estado endurecido, realmente vemos que hay diferencias y es algo normal, como tú lo dices, ya lo vimos en las sesiones anteriores, y es por esas propiedades del concreto en estado fresco. Todo concreto en estado fresco tiene unos cambios volumétricos. Por supuesto, a diferentes escalas según el diseño de mezcla, según las condiciones de los materiales, según el porcentaje de exudación por las arenas, según el porcentaje de pasta de cada diseño, pero realmente cada diseño o todo tipo de concreto sufre un cambio volumétrico. Entonces, cuando hay temas de volumen, hacer esas mediciones en estado fresco siempre se vuelve algo engorroso compararlo con la unidad de venta de medida que es el estado fresco. Entonces, muy acertado tu apreciación. Bueno, yo aquí de espaldas mías veo tu planta. Cuéntanos esa planta, qué tipo de planta es, en el mercado, qué tipo de plantas podemos encontrar a nivel de producción de concreto. Explícanos un poco las diferencias, cuál tienes tú aquí, por ejemplo. Bueno, Bueno, mira, en el mercado básicamente encontramos dos tipos de planta. Entonces encontramos la planta dosificadora y la planta mezcladora. Yo te puedo decir que nosotros acá manejamos planta mezcladora.
¿Qué es una planta mezcladora? Básicamente encuentras, bueno, no sé si se alcance a ver, nosotros tenemos 3 dolvas y un silo. Y si no, no te preocupes que yo acá pongo una imagen en recorte. Para los que nos ven por YouTube, pongo una imagen de recorte de la planta en edición. Listo, está bien, perfecto, para que pueda ir como ilustrada mi explicación. Entonces, como les venía diciendo, tenemos 3 tolvas y un silo. En la parte derecha tenemos un compartimiento que es un mezclador. Entonces, cuando nosotros hacemos la programación del diseño que vamos a despachar, la planta automáticamente abre sus compuertas y dosifica cada uno de sus agregados y su cemento. En el mezclador empieza el proceso, valga la redundancia, de mezclar. Empieza a mezclar los agregados, cosa que antes de que la mezcla salga a la mixer, ya el producto está completamente mezclado. Entonces, ¿qué mezclamos ahí? Cemento, agregados, arena, agua y aditivos. Y ese compartimiento que tú dices que sirve pues para premezclar, llamémoslo así, todos los materiales, es lo que conocemos en el gremio como una planetaria, una estacionaria, es el compartimiento pues, en el que tú te refieres. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia con una planta dosificadora? Una planta dosificadora lo que hace básicamente es que también automáticamente dosifica cada uno de los agregados, el cemento, el agua, pero esto pasa directamente a la mixer. Entonces, para esto tú debes tener, pues lo ideal es que tú tengas una mixer mezcladora. ¿Para qué? Para que la mixer se encargue de hacer este proceso que tenemos en las plantas mezcladoras previo de mezclar la mezcla como tal. Entonces, digamos que básicamente esa es la diferencia entre una planta dosificadora y una planta mezcladora. Ok, claro, muchas gracias. Tú nombrabas algo ahí importante de la mixer, dependiendo de cada tipo de planta. Bueno, ya que nos metimos al tema de mixer, de paso ahí, Sí, sí, sí. cuéntanos qué es una mixer. De pronto, para las personas que nos están escuchando, siempre he dicho que este podcast es enfocado no solo a los que ya son profesionales, ni que gente que esté en el gremio, sino también estudiantes, gente que les apasiona la construcción. Entonces, probablemente no saben qué es una mixer. Cuéntanos qué es una mixer, qué tipos de mixer hay, cuáles tienes tú, por ejemplo. Ok. Bueno, una mixer básicamente es un vehículo adaptado a transportar concreto. ¿A qué me refiero adaptado a transportar concreto? Tú no puedes despachar o transportar concreto en un vehículo diferente a este. ¿Por qué? Una mixer tiene algo que nosotros llamamos una olla. La olla es donde directamente va el concreto y esta lo que va haciendo es que va girando en el transcurso del recorrido hacia la obra. Hay 2 tipos de mixer, las mezcladoras y las agitadoras. Entonces, como les mencionaba ahorita, una mixer mezcladora lo que hace es que tiene unas aspas adaptadas para que pueda ir mezclando el producto. Por otro lado, tenemos las mixer agitadoras. Entonces, las agitadoras tienen otras aspas especiales, las cuales no alcanzan a mezclar en totalidad el producto, es decir, si tú ingresas únicamente grava, arena, cemento, no va a alcanzar a hacer todo el O sea, lo proceso único de que hace mezcla. es girar, es girar y Exactamente, girar. exactamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre la mixer mezcladora y agitadora. Ok. ¿Y cuál es la capacidad de esas mixers? ¿Cuánto se puede vender pues, en un camión de mixer? Depende, digamos que en el mercado tú encuentras mixer de 6 metros cúbicos, de 7, de 10, de 12. Específicamente nosotros en concretos y prefabricados tenemos de 7.5, pero eso puede variar mucho porque pues hay mucha oferta en el mercado, hay muchas marcas, dependiendo. Ok, bueno, ¿y cómo inicia ese proceso de producción? Así, a ti un cliente te llama, te genera una necesidad, ¿y cómo inicia acá? ¿Cuál es tu día a día? ¿Cómo inicia acá todo este proceso? Bueno, pues evidentemente el proceso de producción empieza desde el que el cliente llama y hace una programación. Entonces el cliente me llama a mí directamente, hace una programación de 5, 10, 15, 20, lo que necesite de metros cúbicos, lo hace en una hora específica. Y aquí pues yo hago todo mi cuadro de programación un día antes, por lo general. Hay clientes que programan una semana antes, 5 días antes, 3 días antes, digamos que dependiendo también de la programación de la obra. El cliente hace su requerimiento y yo acá hago
mi programación con mi equipo de producción. Entonces, nosotros, por ejemplo, si tenemos un concreto a las 7 de la mañana, evaluamos varias cosas. El tiempo de cargue, la preparación antes del cargue, porque también tiene una preparación, y el tiempo de transporte, que en mi opinión es como lo más relevante, porque el resto de factores, digamos que están entre comillas controlados. Acá digamos que lo que varía mucho es en términos de trancón, distancia y pues obviamente. ¿Y cómo haces para sortear eso? Ya desde el rol concretero, ¿cómo haces para sortear esos temas de transporte y más en Bogotá, que sabemos que los tiempos de trancones o de tacos, como lo conocen en otras partes de Colombia, son aproximadamente 2 o 3 horas? Exactamente, pues digamos que Bogotá es una ciudad bastante compleja en términos de movilidad, pero yo creo que eso te lo va dando la experiencia. Tú ya vas experimentando cuáles son las horas picos, hacia qué parte de la ciudad normalmente hay trancón y de acuerdo a eso, pues vas programando. Adicional a eso, pues hoy en día tenemos una herramienta que realmente es muy asertiva, que son los GPS, bien sea Waze, sea Google Maps, no sé, el que uno desee utilizar, pero realmente eso te da una idea de cómo está la movilidad en la ciudad y cómo puedes programar mejor tus carros para llegar a tiempo, para llegar a la hora que necesites. Súper, y eso es un poco el tema logístico. Desde la parte técnica, bueno, tú ya tienes previsto un control de calidades de cada diseño, ya tienes previsto esos tiempos de demora desde tu diseño de mezcla ya aterrizado a nivel pues, industrial y laboratorio. Mm, ¿Qué consideraciones mecánicas, logísticas, de equipo hay que tener en cuenta que de pronto a uno se le escapan o a los concreteros en el día a día? ¿Cuáles esos son plan Z, B? Bueno, pues aparte de lo básico para la operación, que es lo que mencionamos hace un rato, que es obviamente tener una planta, tener el silo, tener los vehículos, las mixer para transportar, hay un tema que creo que no mencioné y es en las operaciones de concreto sí o sí necesitamos tener un cargador o un mini cargador que alimente las tolvas con el material. Yo, pues digamos que desde mi experiencia recomendaría sí o sí tener una planta eléctrica externa para temas de energía cuando se requiera, cuando se vaya la luz, pues que no quedes, digamos que varado. Eso es súper importante que se pueda contemplar. Pues adicional a eso, que es muy relevante, tener muy presente cuáles son los mantenimientos de tu equipo, de tus equipos en general, tanto de las mixer como de la planta, como de los cargadores. Tener en cuenta las calibraciones, eso es súper importante. Yo diría que es el más importante que tú tengas tus equipos muy calibrados para garantizarle al cliente el producto que le estás despachando. Súper importante que hay personas que lo dan por hecho, pero no es tan así, el acceso al agua. Es súper importante que obviamente tengas acceso al agua, bien sea porque tienes las conexiones por acueducto o bien sea porque compras carro tanques y tienes un tanque para eso. Cualquiera de las dos opciones es muy válida. Y bueno, pues las instalaciones eléctricas, digamos que todo el tema de ya de instalaciones como tal para que tenga un buen funcionamiento la planta. Ok. En ese día a día, sí, y en esa programación del cliente, en esa, lo que tú nos contabas, que algunos programan con una semana, algunos programan un día anterior, eso es como la parte logística, pero ¿cuál es ese día a día en tu control de calidad para darle salida a los viajes? Pues, por supuesto, en lo que nos puedas contar, ¿cuál es ese plan de calidad que tú tienes estipulado? ¿Quién te estipula eso? ¿Cómo funciona eso? Ok, bueno, pues yo pienso que cada concretera tiene un plan de calidad de acuerdo a su operación, pero en lo que concierne a nosotros, yo te puedo contar que nosotros tomamos en nuestro plan de calidad, lo primero es la toma de humedades. Entonces, lo primero que haces al iniciar la operación es tomar humedades. Lo hacemos 3 veces al día, en la mañana, de acuerdo a la programación, a primera hora, a mediodía y pues ya al final de la tarde. Eso es lo primero en un tema de calidad. Después de esa toma de humedades que las hace el laboratorista, él se las pasa al operario de la planta, el operario de la planta lo ingresa al software de la planta para poder iniciar, digamos que la producción. Luego de eso, cuando ya está el cargue del carro, lo que hacemos es una toma de asentamiento.
El asentamiento es fundamental para nosotros los concreteros. Entonces, tomamos asentamiento y evaluamos que el viaje llegue en las condiciones óptimas que lo pidió el cliente. Si lo pidió de 5 pulgadas de asentamiento, de 4, de 3, de 2, de 6, de 7, lo que él lo haya pedido. ¿Listo? Porque eso es súper importante en el momento en que llegan a las obras los carros. Luego de eso hacemos un tema de toma de muestras. Como te menciono, digamos que esto es un tema que lo hace cada planta de acuerdo a su plan de calidad. ¿Y tú tienes acá una prensa, mandas al laboratorio? ¿Cómo es ese tema? Bueno, nosotros tenemos prensa acá y normalmente hacemos nuestros fallos ahí. Sin embargo, nosotros también hacemos como una contramuestra con un laboratorio externo y mandamos cilindros a fallar también allá, pues para garantizar que la calidad un esté. control interno de ustedes. Hacen Exactamente. unos interlaboratorios. ¿Te conoces pues en el gremio? Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, digamos que sí lo tenemos controlado por ese lado. La 3318 nombra algo muy importante que es unos ensayos de uniformidad, ¿no? Es como unos ensayos o un procedimiento que controla a través de para la redundancia, un control de calidad, la logística de la operación de cada concretera. Tú cada cuánto lo ejecutas, no lo ejecutas dependiendo del volumen, si lo haces, no lo haces. Bueno, los ensayos que te nombré anteriormente, eso es algo que nosotros hacemos a cada día. El día a día. Sí. Okay. Ya otros ensayos, como por ejemplo contenido de aire, temperatura, masa unitaria, lo hacemos cada 80 metros cúbicos. Ok. Entonces también son cosas que se hacen, pero pues no son del día a día. Ok, y ahí, ese es tu control como ensayo de uniformidad, vas controlando. Ok. Sí. En ese proceso de cargue, no sé, creo que esa parte no la saltamos. Tú tienes un sistema automático, un software, lo nombraste, pero ¿cuáles son esos rangos de error? Se sabe que es muy difícil que si un operario dentro de su fórmula y su sistema, como un ejemplo, pone 300 kilos de agregado. Es muy difícil que se vaya exactamente esos 300 kilos por algo que se llama tiempo abierto, de compuertas, etcétera, y uno tiene que ir disminuyendo esos errores. Pero por normativa, ¿cuáles son esos rangos de tolerancia o cómo funciona eso? Bueno, sí, digamos que eso es algo que tratamos de controlar, pero evidentemente siempre va a tener un margen de error, porque cuando abren las compuertas puede que pase más material, puede que pase menos material. Digamos que por normativa, en tema de agregados, el margen de tolerancia es 2%. Si hablamos de los aditivos, es el 3%, y si hablamos del agua, es el 1%. Ok. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? El operario de planta termina de cargar el carro por medio de nuestro programa, el software que tenemos para la planta, revisa el cargue, revisa que esos márgenes de tolerancia estén acordes a lo de la norma y pues digamos que esa es la forma de garantizar la calidad del concreto que estamos despachando. Súper bien, y ahí le da salida al carro, inicia el proceso de toma de asentamiento, si cumple pues sale a disponerse pues a la obra, ¿no es cierto? Sí, ya en esa parte de obra, y esta es una pregunta muy capciosa porque en el día a día sucede mucho este cuestionamiento. ¿Cuánto tiempo se puede demorar una mixer en obra? O sea, ¿quién limita ese tiempo? ¿Cómo funciona eso? Eso es algo, esa es la pelea del día a día del concretero con la obra, ¿no? Uy, sí, eso es una pregunta súper controversial. Porque si bien hay un tiempo establecido por norma, que son 30 minutos a partir de que el carro llega a la obra. Sí dice un tiempo. Sí, la normativa sí dice un tiempo y el tiempo son 30 minutos a partir de que la mixer llega a la obra. Pero ¿qué pasa? En la obra pasan muchas cosas. Pasan muchos imprevistos, llovió, no estuvo lista la formaleta, no estuvo listo el hierro, X y Y factores que pueden pasar en las obras y es el día a día de las obras. Nosotros como oferta de valor en concretos y prefabricados, el tiempo que tenemos establecido para nuestros clientes es 1 hora, a partir del momento en que llega la mixer a la hora como tal. 1 hora. Ok, súper interesante. O sea, en esa hora ustedes, digamos que se hacen responsables de la propiedad, trabajabilidad y manejabilidad del concreto que en estado fresco. O sea, en esa hora ustedes se hacen responsables, sin embargo la normativa te dice media hora. Exactamente. O sea, digamos que la normativa que te dice, diseñe para 30 minutos de manejabilidad a partir de que el conductor llega a la obra. Ok. ¿Sí? Nosotros diseñamos para que nuestros concretos duren la hora de manejabilidad. Obviamente hay excepciones a la regla.
Hay clientes que te dicen que conocen la naturaleza de su obra y dicen, no, yo en una hora no alcanzo a descargar porque son 7 metros y tengo 2 carretillas. Y ya te lo anticipan y tú Exactamente. también ya te Entonces anticipas desde el diseño de concreto. me dicen, Ok. Daniela, necesito un concreto 3000, pero con 3 horas de manejabilidad. Entonces ya ahí uno puede cambiar los diseños y bueno, ya digamos que es un tema aparte, un requerimiento específico. Igual es muy importante porque todos esos requerimientos o todos esos temas adicionales vienen documentados en un papel que es una remisión, ¿sí? Y esa Exactamente. remisión yo creo que es como un tipo pues de contrato en lo que tú le entregas a la obra. Cuéntanos la importancia de esa remisión, qué datos tiene, qué se contempla ahí, etcétera. Exactamente como tú lo acabas de decir, básicamente una remisión es un contrato de entrega. Una remisión es una orden de que tú entregaste el producto. Y es súper importante porque en la remisión que encontramos, encontramos la fecha, encontramos el operario que transporta el concreto, encontramos el diseño de la mezcla, encontramos el asentamiento, encontramos la cantidad de metros cúbicos que se está llevando a la obra, encontramos algo que no hemos hablado y es el precinto de seguridad, que también es súper importante, olvidé mencionarlo en el tema de calidad. Los carros acá todos salen con precinto de seguridad y ese, pues ellos te garantiza que así como salió el concreto de acá, así llega la obra. ¿Y Eh, qué pasaría si a un cliente le llega una mixer sin precinto de seguridad? bueno, pues ahí nos toca evaluar qué pasó, porque realmente no es algo que normalmente pase acá, porque son muchos factores. Pudo haber sido que acá al operador se le haya olvidado ponerlo, porque empecemos desde ahí, pudo haber sido un error humano, o pudo haber pasado algo en el transcurso del recorrido. Pero para eso nosotros tenemos un GPS en cada una de las mixer y podríamos evaluar alguna parada Pero, no autorizada. pero en ese caso, mirándolo ya en general, pues del gremio y las demás concreteras, un cliente puede devolver un carro si no llega con precinto, Sí, porque digamos que sí lo puede devolver no queda porque, como seguro o no está seguro claro, que... no le estoy garantizando que le llegó el producto que yo saqué desde acá. Ok, bueno, eh, dos preguntas muy capciosas del día a día también. ¿Qué pasa si un asentamiento no cumple? ¿Y cómo son esos rangos de tolerancia? O sea, hablemos ya del asentamiento de salida de planta y ese asentamiento en recepción en obra. ¿Qué pasa si no cumple? Bueno, pues empecemos porque si el carro llega con el asentamiento que el cliente no especificó o no pidió en el momento que me hizo a mí el pedido, el cliente está en todo su derecho de devolver el carro, ¿sí? Sin embargo, por norma, hay unos parámetros de tolerancia en cuanto al asentamiento. Entonces, por ejemplo, si tú me pediste un carro de 5 pulgadas, yo te lo puedo enviar bien sea pulgada y media, o sea, por pulgada y media debajo de esos 5 pulgadas o pulgada y media por encima de esas 5 pulgadas. Pero ¿qué pasa? Digamos que en el día a día de las obras, ¿cuál es la especificación? En ese caso, 5 pulgadas más o menos 1. ¿Sí? Quiere decir que si el carro te llegó de 4, estoy cumpliendo. O si el carro te llegó de 6, también te estoy cumpliendo. Entonces, digamos que eso es más un tema de manejo. Obviamente, por norma, sí te puedo decir que el cliente está en todo su derecho de devolverlo. Pero digamos que hoy en día se le da más manejo al tema. Digamos que si hay muchas veces que los clientes, por ejemplo, si le llegó de 4 pulgadas y él lo necesita de 5, podemos, obviamente, bajo todos los parámetros de calidad de la planta, podemos ajustar el carro con aditivo, por ejemplo, para no Claro, devolver el carro hasta la son planta. diseños que ya vienen contemplados con un factor de seguridad. Exactamente. Igual hay un soporte técnico, ¿no? Y hay una responsabilidad que se asume desde la concretera, dando ese aval de ese ajuste siempre y cuando sea con unos aditivos que ya lo hablamos en la sesión anterior, vienen diseñados para eso, realmente. Y ustedes Exactamente. son los que han esa. Lo importante es que no sea con agua, o con cerveza, o con Coca-Cola. Sí, porque en este gremio hay muchos mitos y muchas cosas que no deberían usarse. Pero súper interesante lo del asentamiento porque generalmente en el día a día y en el gremio sí es más o menos 1 pulgada, pero fíjate que tú nos comentabas que por normativa concretos superiores a 4 pulgadas es una tolerancia de pulgada y media. De pulgada y Ok. media. Sí, sí, está en la 3318, por si lo quieren revisar. O sea, le hacemos auditoría si me estás diciendo la verdad o no. Que no me lo estoy inventando. Bueno, ¿qué pasa con los viajes devueltos? ¿Te ha pasado? ¿Eso es algo en concretera en el día a día? ¿Qué pasa con eso? Cuéntanos la verdad, el secreto de esos viajes devueltos. No, pues la verdad es que no debería pasar.
Obviamente yo procuro que eso no pase, pero pues ya hay temas y factores externos que no se pueden controlar. Pero lastimosamente cuando un viaje se devuelve se pierde. O sea, acá tratamos de darle manejo en cosas que de pronto puedan ser productivas para nosotros, pero el viaje definitivamente se pierde. Bueno, y además veo que también tienes una línea de prefabricados, ahí tal vez puedes utilizar el concreto devuelto. Sí, digamos que si está dentro del horario laboral de los chicos de prefabricados, muchas veces utilizamos eso para hacer prefabricados. Pero si definitivamente no, nos toca inventarnos, a ver, fundir una plaquita acá o cualquier cosa. Desde esa, bueno, desde esa parte de producción, ¿cuál es tu dolor ahorita como concretero? De tuyo, de tus colegas, del gremio, cuál es tu dolor? ¿Por qué, qué es lo que avanzas en el día a día? Pero con respecto a qué, Con respecto a la operación, con respecto al concreto que produces. Entonces, no sé, tu dolor son temas técnicos, es optimización todos los días, es bajar costos. no, pues evidentemente por el momento que estamos pasando, evidentemente yo creo que el tema para todos es lograr optimizar, tener diseños de muy buena calidad, pero a precios asequibles, porque realmente el sector del concreto es muy competido por precio. A pesar de que para todos hay, en este momento en Bogotá específicamente, hay un montón de obras que realmente yo te puedo decir, para todas las empresas que hay ahorita de concreto, hay mucho trabajo. Sin embargo, la competencia por precios es muy dura. Entonces yo creería que sí, digamos que lo que uno trata de trabajar todos los días es lograr mezclas que sean muy buenas, de muy buena calidad, pero que logren ajustarse a lo que el cliente está dispuesto a pagar realmente. ¿Qué, qué podemos esperar de la producción de concreto en el futuro? Bueno, mira, yo creo que para nadie es un secreto que hoy en día le estamos apuntando a todo lo verde, todo lo que esté en pro del medio ambiente, todo lo que podamos reutilizar a nivel de materiales, todo lo que contamine menos. Entonces, creería que la innovación del concreto de aquí en adelante tiene que ser apuntarle a reutilizar materiales, a que el concreto sea más verde. De hecho, ya hay muchas empresas grandes que le están apuntando a eso. Entonces, evidentemente, ese tiene que ser el futuro del concreto. Ok, estaba viendo acá mis apuntes y se me pasó una pregunta muy importante. ¿Qué pasa si una resistencia no te llega a cumplir? ¿Te ha pasado o qué dice la normativa respecto a ese tema? Depende, depende de qué tan baja esté la resistencia. Porque digamos que a nivel de normas, yo acá te estoy contando toda la 3318. Si Digamos no, que por favor, me hacen comentarios, si nos están mintiendo, me dejan ahí un comentario me la en el comparten para volverla a leer. podcast. Digamos que a nivel de norma, los concretos menores a 5000 PSI te dan, digamos que, una gabela o una tolerancia de 3.5 megapascales a 28 días. Ok, Sin embargo, cuando a uno como concretero una resistencia le está dando baja, uno tiene que evaluar qué fue lo que pasó. Digamos que si fue específicamente en ese cargue, si es un tema de materiales, de calibración de planta, si fue un caso particular, si fue un error humano. Digamos que hay muchas variables que uno entra a evaluar. Pero por eso te digo, depende qué tan baja esté la resistencia, qué tan, o sea, si es específicamente ese cargue o viene siendo repetitivo, que pues que no es lo normal porque uno para eso hace seguimientos de calidad. ok, qué bueno que ese comentario, porque si no estoy mal, esa anotación de la resistencia venía desde la NSR10 y qué bueno que la pudieron incluir en la 3318, que realmente es eso, o sea, concretos menores a 5000 PSI, hay una gabela de 3,5 megapascales y mayores a 5000 PSI, si no estoy mal, creo que es 0.98, hay un factor pues que se puede realizar en la resistente, ¿no? No sabía que ya la habían incluido en la 3318, qué bueno. Sí, Eh, bueno, vamos a nuestra última sesión de preguntas random. Dios mío. Entonces, preguntas random. Eh, ya lo hablamos. La primera era un sí y un no. ¿Rubicas viajes, sí o no? No, ¿Competencia desleal en Bogotá, sí o no? tengo que responder. Eh, Tal vez. Tal vez, más o menos. ¿Prefieres optimizar con cemento? Mejor la pregunta sería, hablando de optimización, ¿prefieres bajar con cemento o bajar aditivo? No, cemento, claramente. Es lo más caro.
Claro, dentro de... es lo que más se refleja en tu costo. Ok. Esta se la pregunto a todos, a los otros invitados que hemos tenido. ¿Tipo preferido, color preferido de cemento? Blanco. Blanco. Me dejaste blanco. ¿Color preferido de aditivos? No lo voy a decir porque es que acá no se puede hablar ni de proveedores, ni de empresas, ni de nada. Sí, porque no han pagado publicidad tampoco, entonces no podemos hablar. Entonces, yo no voy a hacer publicidad gratis, no. Ok, Daniela, listo. Un último mensaje para la gente que nos está escuchando, una última consideración a nivel de producción de concreto que nos quieras decir, dónde te podemos encontrar, no sé, si quieres aprovechar el espacio y dejar un correo para la gente de Bogotá que requiera concreto, que quieran visitar tu planta, estudiantes, la gente que nos escucha, futuros clientes, tienes un espacio para que puedas hacer tu La minuto de cuña fama. publicitaria. Bueno, no, pues más que un mensaje, es una invitación para que nos conozcan, para que conozcan nuestros productos. Acá somos muy abiertos a que vengan nuestros clientes, estudiantes, los que quieran conocer más del proceso. Acá me ha llegado mucha gente a decirme, ay, ven, y puedo estar cuando fallen cilindros. Claro, o sea, acá tenemos las puertas abiertas para lo que podamos aportarles. Es una industria muy bonita a los estudiantes que puedan de pronto empaparse más en este mundo del concreto porque realmente es un mundo muy chévere, es un material que tiene muchísimo futuro, entonces sería chévere que pudieran venir, que pudieran involucrarse. Mis datos de contacto yo creo que los podemos dejar como en un Ok. cuadrito por ahí para que nos pregunten cualquier duda, cualquier visita que nos quieran hacer, pues con muchísimo gusto acá están nuestras puertas abiertas. Estamos ubicados en Bogotá, en Ciudad Bolívar, entonces, bueno, pues ahí, acá tenemos las puertas abiertas para cuando quieran venir. Ok, Daniela, de nuevo, muchas gracias por la invitación, gracias por apoyar el proyecto, como dije, un proyecto del gremio para el gremio. Y bueno, a todos los que están escuchando, muchas gracias y recuerden que esto es Hablando Concreto de Alfonso López.